Hola, soy Luis Briones. Hola, yo soy Mariana Guzmán. Ambos formamos parte del octavo semestre de la licenciatura de Psicología por parte de la Escuela Libre de Psicología. Realizamos nuestro proyecto aquí en el Centro Escolar José María Morelos y Briones, supervisados por la profesora Laura Eguía, quien autorizó este proyecto. Durante esta presentación queremos mostrarte el proyecto que realizamos llamado Sexualidad sin tabús, padres informados, que tenía como propósito el brindar información a padres y maestros acerca de sexo, sexualidad e intimidad, así como temas de prevención como el abuso sexual infantil, grooming y el uso de pornografía a temprana edad. El taller aborda básicamente el desarrollo sexual en las diferentes etapas de la vida, así como la seguridad en línea, como el cibersexo, la ley Olimpia, el consentimiento del uso de preservativos y así como las ITS más relevantes que se pueden encontrar. Asimismo, buscamos la estrategia de padres con hijos para una comunicación asertiva. Ahora, el objetivo general de nuestro taller, a pesar de que sabemos que es un tema bastante complicado, es principalmente hacer un diagnóstico de qué educación sexual mantienen los padres de familia del centro escolar José María Morelos y Pavón en el área de secundaria y preescolar, así como también de los alumnos de las respectivas áreas, para con esto poder desarrollar un taller que no solamente sea práctico, sino que también sea teórico, pero siempre basándonos en artículos, en evidencia científica, para así tener como conclusión la posibilidad de evitar que tengan algún tipo de vida sexual de riesgo, ya sea por información inocua, por tradiciones, por todas estas cosas que hemos venido arrastrando a lo largo de los años. Nuestros objetivos son diagnosticar el nivel de conocimiento sobre educación sexual en padres de familia y alumnos de preescolar y secundaria, diseñar un taller educativo basado en evidencia científica, incorporando materiales didácticos, actividades interactivas y recursos audiovisuales, implementar el taller con estrategias teórico-práctico adaptados a la edad y contexto de los participantes, fomentando la comunicación activa y el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones informadas en materia de sexualidad. Asimismo, esperamos evaluar la efectividad del taller mediante la comparación de resultados pre y post intervención, utilizando encuestas y dinámicas de retroalimentación. Este proyecto se llevó a cabo desde un enfoque plenamente cualitativo, porque tenemos la intención desde un inicio de conocer todas aquellas creencias, todas aquellas formas de ver la vida, todas aquellas opiniones que tienen los padres y los alumnos acerca de esta forma de llevar una base presencial dentro de su vida. Sin embargo, a pesar de que tenemos conclusiones cuantitativas que nos sirven muchísimo para poder tener un punto de comparación entre la antes y después del taller, nosotros también valoramos muchísimo las cosas que podemos obtener a partir de las pláticas persona a persona, ¿no? Y así también nosotros tener una forma de extender nuestro conocimiento acerca de este tema. La educación sexual en México ha sido un tema de debate desde su introducción en el siglo XXI por parte de muchas personas que estaban en contra a partir de conocimientos religiosos, culturales, sociales, etcétera, ya que siempre ha sido un tema que no se platicaba en clase, solamente en casa, llevando así como una vida sexual llena de mitos, de información falsa, cosas que simplemente no estaban cerca de la realidad, dando muchísimas consecuencias. Pero al menos ustedes conocen de dónde se originan todos estos mitos y cosas como realmente que no tienen ninguna validez científica acerca de la sexualidad. En los años 90, cuando empezó la pandemia de VIH, muchísimas personas tenían la creencia incorrecta de que solo las personas homosexuales la podían contagiar o que un beso lo podía contagiar, etc. Cuando llegamos poco a poco ante la presencia de más o menos por alrededor entre 2006 y 2010, en la época de los embarazos adolescentes, donde creíamos también que era una especie de epidemia porque los adolescentes no tenían una creencia perfecta de cómo debían mantener relaciones sexuales entre personas heterosexuales, siendo así que personas entre 13 y 16 años empezaban a ser padres a tan pronta edad, generando así poco a poco creencias, mitos de qué formas, de qué métodos, creando como una especie de red completamente incorrecta de las cosas que debíamos cuidarnos o no. Hoy en día, con la presencia de las redes sociales y todas las formas de comunicación que tenemos a partir de pandemia de 2020, la forma en la que interactuamos, nos relacionamos y contactamos sexualmente a otras personas puede ser también una vía de riesgo, independientemente a las formas en las que podemos contraer una enfermedad de transmisión sexual, un embarazo no planificado. También estamos tomando en cuenta que las relaciones inter e intrapersonales se están viendo en riesgo, porque no tenemos una conciencia acerca de cómo podemos vincularnos íntimamente con alguien, siendo así una de las razones principales por las que decidimos realizar este taller y también tener una noción de cómo están funcionando los adolescentes y no solo eso, sino los padres de familia de alumnos de preescolar y alumnos de secundaria. Lo que realizamos en la experiencia fue algo bastante significativo para nosotros porque nos dejó muchísimas experiencias en muchas áreas, como la parte de la escucha activa, la parte de no juzgar y de adentrarnos más a ciertas cosas que para nosotros era bastante complicado en sí, como abarcar diferentes edades y diferentes temas que para muchísimas personas suele ser tabú y complicado para los demás. Utilizamos diferentes materiales durante el proceso. Materiales didácticos como presentación en diapositivas, videos educativos sobre salud sexual,
infografías impresas con información clave, guías de prevención de abuso sexual infantil y folletos sobre métodos anticonceptivos e ITS. También utilizamos material psicológico como cuestionarios de diagnóstico para evaluar conocimientos previos, encuestas sobre percepción de la sexualidad en padres y alumnos y ejercicios de reflexión y análisis de casos. También utilizamos equipos y herramientas, como fueron la laptop, computadora para presentación, proyector y pantalla, bocinas para reproducir videos, materiales de escritura, hojas, bolígrafos, marcadores, materiales didácticos básicamente, y un espacio de... Como resultados finales obtuvimos que los padres tuvieron mejores herramientas para poder comunicarse de forma asertiva con los propios hijos, así como tener las vías y herramientas en las que pueden tener una modificación en la forma en la que ocupan las redes sociales, hablándose de preescolar y demás edades, porque pues varios padres tenían hijos de edades diferentes, y así también poder entender qué es el grooming, cómo tener una prevención del abuso sexual infantil, así como cómo abordar los temas de sexualidad, intimidad, sexo, etcétera, etcétera, con sus hijos, y dando una pauta para que los propios alumnos tuviesen la oportunidad de hablar de este tipo de temas con los alumnos, con los maestros, con sus padres, porque algo como muy representativo que tenemos en el taller es que las mismas maestras quisieron acercarse a escuchar el taller y también tener una forma en la que pudieran conocer acerca del tema y cómo orientar a sus alumnos más adelante. Claro que cuando ya se trataba de un tema legal, que lamentablemente tuvimos mi compañero y yo que ver la experiencia dentro del medio escolar, donde Fiscalía tenía que meterse como a ciertos casos particulares porque se trataba acerca de casos de abuso sexual. También la forma en la que los centros escolares llevan este tipo de casos, a pesar de que es algo fuerte, es algo complicado y algo difícil de ver, nos ayudó muchísimo también como formación a entender qué se hace en este tipo de casos, cuáles son las reglas y los métodos y también las vías para poder denunciar este tipo de casos. Recibimos muchísimas opiniones al respecto, ya que obviamente al empezar nosotros a realizar este tipo de cosas, había cosas en las que teníamos que mejorar y nos dio gusto porque así nos complementaron muchas cosas y se le vio el interés a las personas para una mejor funcionalidad. Ahora quiero que me acompañes a revisar nuestras conclusiones cuantitativas. De forma muy resumida te voy a enseñar cuáles son las respuestas mayoritarias que obtuvimos dentro de las encuestas que se realizaron pre-taller y así cuáles fueron nuestros resultados después del taller. En la primera encontramos la encuesta Padres de Familia de alumnos de secundaria, donde la primera pregunta fue: ¿qué entiendes por educación sexual en la adolescencia? Un 58% respondió conocer acerca de su cuerpo. ¿Con qué frecuencia hablas con tu hijo sobre temas de sexualidad? El 73% respondió que solamente una vez lo ha hecho. ¿Qué tan cómodo te sientes al hablar con tu hijo sobre sexualidad? El 55% respondió que bastante incomodidad. ¿Consideras que tienes suficiente información para orientar a tu hijo sobre sexualidad? El 39% respondió que sí, por internet. ¿Cuáles crees que son los principales riesgos a los que se enfrentan los adolescentes en temas de sexualidad? El 40% respondió que la falta de información real. ¿Sabes identificar señales de que tu hijo puede estar en una relación afectiva poco saludable? El 70% respondió que no. ¿Conoces el impacto de la pornografía y las redes sociales en la educación sexual de los adolescentes? El 95% respondió que no. ¿Crees que la educación sexual debe de ser solo responsabilidad de la escuela o también del hogar? El 72% respondió que solo del hogar. ¿Cómo abordas temas como el consentimiento y el respeto en las relaciones de tu hijo o hija? El 58% respondió que explica las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Qué herramientas te gustaría adquirir para mejorar la comunicación con tu hijo sobre estos temas? El 64% respondió que más páginas de internet. Ahora vamos con la encuesta que se realizó a los alumnos de secundaria, donde la primera pregunta fue ¿qué entiendes por sexualidad? Y el 58% de los estudiantes respondieron tener relaciones sexuales. ¿Cuáles crees que son los cambios más importantes que ocurren en la adolescencia? El 44% respondió que los cambios físicos. ¿Sabes qué es el consentimiento en una relación? El 60% respondió que sí. ¿Qué factores crees que influyen en la toma de decisiones sobre tu sexualidad? El 36% respondió que el miedo. ¿Cómo definirías una relación afectiva saludable? El 32% respondió sin celos. ¿Sabes qué son las enfermedades de transmisión sexual, ETS, y cómo prevenirlas? El 99% respondió que sí. ¿Qué impacto crees que tienen las redes sociales y la pornografía en la educación sexual en los adolescentes? El 46% respondió que infidelidades. ¿Sientes que puedes hablar abiertamente sobre sexualidad con un adulto de confianza? ¿Y por qué? El 38% respondió que no por pena y otro 38% que no por miedo. ¿Cómo actuarías si tú o un amigo estuvieran en una relación tóxica con violencia? El 58% respondió que lo aconsejaría. ¿Qué te gustaría aprender sobre sexualidad que no hayas aprendido hasta ahora? El 36% respondió que relaciones tóxicas. Ahora vamos con la última encuesta que fue a Padres de Familia de área preescolar. La primera pregunta fue para ti, ¿qué es la sexualidad? Y el 64% respondió, no lo sé. ¿A qué edad se desarrolla la sexualidad? El 41% respondió que en la adultez. ¿Reconoces todas las partes de los órganos sexuales femeninos y masculinos? El 72% respondió que sí. ¿Qué entiendes por intimidad? El 41% respondió tener relaciones sexuales.
¿Cómo definirías el espacio personal? El 40% respondió que no lo sabía. ¿Qué entiendes por el término grooming? El 83% respondió que no conocía el término. ¿Cuántos años de diferencia consideras adecuados para mantener relaciones de amistad o afectivas? El 58% respondió que sean de la misma edad. ¿Reconoces cuáles o con cuántos derechos sexuales mantenemos como ciudadanos? El 97% respondió que no. ¿Mantienes una educación sexual integral con tus hijos? El 49% respondió que no. ¿De qué forma orientas a tus hijos para llevar una educación sexual integral? El 44% respondió En lo que me enseñaron conclusión, mis padres. la falta de educación Dentro de todo afectiva esto, sigue vamos siendo entonces un a revisar problema cuáles fueron nuestras conclusiones cualitativas. que perpetúa el silencio, el miedo y la desinformación. Sigue siendo muy tabú, tanto que en el entorno escolar como el familiar. Este taller demostró romper con esa barrera si es posible cuando se ofrece un espacio seguro, empático y libre de juicios y se tenga la disposición de complementar lo que tienen, de abrirse un poco más al panorama completo y no solamente quedarse con lo que saben o con lo que crecieron. La sexualidad infantil y adolescencia debe dejar de ser un tema evadido. A lo largo del taller quedó claro que niños desde edad preescolar ya tienen dudas legítimas y los adolescentes se enfrentan a situaciones que requieren orientación oportuna, sin estigma, ni moralismo, ni críticas, ni juzgar, ni nada por el estilo, porque si no lo vuelve un poco más complicado para el desarrollo. El papel de los padres como primera educación son clave, y aunque muchos no sabían cómo manejarlo, cómo iniciar esa conversación por diversas razones, el taller sirve para catalizar, para abrir un puente de diálogo y cuidado mutuo como padres e hijos para poder llevar una mejor comunicación en las presentes etapas y en las futuras etapas si es posible. Dentro de nuestras recomendaciones, tanto para maestros como para el centro directivo en general, es siempre mantener toda la información en algún contexto digital o impreso que los padres y alumnos siempre puedan tener la disponibilidad de obtener este tipo de formatos, ya sean algún tipo de canvas, infografías, carteles, etcétera, etcétera, pero que siempre estén disponibles. También fomentar que los docentes sigan replicando los mensajes clave desde su rol cotidiano, a lo mejor normalizando el respeto al cuerpo, el respeto de creencias, de orientación sexual, brindando este apoyo y este vínculo maestro-alumno para que exista la posibilidad de una plática bajo la escucha activa en ciertas ocasiones o situaciones que se puedan llegar a presentar, así como integrar progresivamente temas de sexualidad y autocuidado en asignaturas existentes, porque entendemos que a pesar de que el nuevo sistema educativo ya los va metiendo poco a poco, que sea algo cotidiano, que no sea un tema tabú, que no se vea como algo raro, algo que siempre se pueda platicar de forma abierta con todo respeto y siempre bajo las normas y no criticando creencias, ni rituales, siempre respetando creencias, tradiciones, religiones, etc. Motivar a los padres a continuar el diálogo en casa, que también este sea un tema que se pueda platicar en cualquier momento del día, a lo mejor desde una plática en un momento que sea de calidad, en un momento específico, después de la comida, un domingo tranquilo, cosas por el estilo. También recomendamos a la institución que promueva colaboraciones futuras con demás universidades, por ejemplo, que otros estudiantes de otros grados puedan realizar prácticas y que puedan intervenir bajo nuevos enfoques que también ayuden a la actualización constante de la información que tenemos actualmente. También aconsejamos la creación de un buzón anónimo permanente en la escuela, cosa que a nosotros nos funcionó muchísimo, tanto padres como los alumnos de secundaria, el tener esta área de buzón de preguntas anónimas o dudas anónimas que nosotros íbamos respondiendo, era una forma en que los alumnos no tuviesen como tantas barreras, tantas formas de no poder responder todos estos temas. Lo podíamos hacer incluso con el miedo, incluso con la vergüenza, incluso con todas aquellas cosas que pueden llegarse a presentar. En conclusión, esperamos que a ti como psicólogo este proyecto te haya servido también para entender que hay muchos temas que todavía necesitamos formar, necesitamos prepararnos y sobre todo necesitamos hacer conciencia a las demás personas, porque al final del día la salud sexual en México es parte de la salud pública que debe de hablarse en todo tipo de edad y en todo tipo de contexto. Gracias. Así como agradecemos muchísimo a la profesora por habernos permitido elaborarlo, por habernos permitido apoyarnos en cada una de las cosas en las que nosotros teníamos duda y poder salir adelante para una mejor funcionalidad.